tenés la palabra, Gabriel, gracias. Bueno, cualquier cosa pido que me avisen si se escucha o si se recorta demasiado, no sé, o que repita algo. El tema que nos convoca, las escrituras de protocolización, no es un tema muy trivial, a pesar de que en general se le ha prestado poca atención, entre otras cosas porque hay como una suerte de confusión entre lo que es lo que nosotros llamamos desde nuestras cátedras de la simple agregación, donde se incorpora un documento al protocolo, de lo que es técnicamente la protocolización. Para más nos ha tocado estar presentes en varias, es decir, tener que autorizar auténticas escrituras de protocolización, sobre todo las referidas al testamento hológrafo. Como ustedes saben, el testamento hológrafo, artículo 2477 del Código Civil y Comercial, es aquel que otorga el sujeto de su puño y letra, sin demasiadas formalidades, con los elementos esenciales que tiene que tener: lugar, fecha, la intención de testar, provenientes no solo de las normas, sino de los usos y costumbres. Vélez Sarsfield era mucho más dedicado a la hora de especificar los elementos necesarios para que ese testamento se diferenciara, por ejemplo, de una carta misiva, de una simple carta. Pero como esa doctrina se va a seguir aplicando, no creo que eso genere mayor inconveniente. Lo que sí hay a lo que apunta nuestra disertación, lo que pretendemos, es dejar aclarado que en el Código Civil y Comercial de la Nación hay un vacío, una confusión. Yo me atrevería a decir con una palabra que suena un poco fuerte: el pandemonium, un pandemonium en materia de protocolizaciones, porque para más, en alguna norma, que es el 302, después lo vamos a leer, en el infine, más que el infine diría yo el segundo párrafo del 302, pareciera pretender o posibilitar que el escribano protocolice por su cuenta, lo que obviamente no lo puede hacer por los motivos que vamos a fundar. Decíamos que es un tema importante. Cuando fuimos al nuevo Código Civil y Comercial, allá por el 2015, estábamos todos ansiosos de ver qué modificaciones trascendentes se habían producido en el ámbito del derecho privado. Nos encontramos que no había un equivalente al artículo 984 del Código Civil y Comercial. Tampoco estaba el equivalente de la segunda parte del artículo 1003 del Código Civil de Vélez. Es decir, nos faltaba el 984 del Código de Vélez y el 1003 del Código de Vélez. Esto de que nos faltaba es relativo, porque bien podría el legislador haber querido generar una modificación al respecto, y por ende había normas que regulaban institutos o situaciones que hoy en día no se podrían considerar necesarias ni útiles. En esa idea está, por ejemplo, la supresión del testamento cerrado. Se consideró, equivocadamente, según algunos, el testamento cerrado, por ser un acto que casi no se utilizaba, no tenía ningún sentido mantenerlo y fue lisa y llanamente eliminado del Código Civil Comercial, con lo cual ya no tenemos ni el ejemplo de las actas extrapotocolares que se hacían en el sobre, el pliego, como le llamaba Vélez, porque no existía el sobre en ese momento, y tampoco tenemos todas las reglamentaciones atinentes a la unidad de acto que aparecía sobre todo en el testamento cerrado, para evitar que se pudiera sustituir un sobre por otro, dado que no estaba a la vista. Entonces, hasta el mismo causante podía ser engañado en ese tema. Lo cierto es que cuando buscamos el 984, no lo encontramos al 984. Cuando digo el 984 me refiero al contenido del 984, que ya lo vamos a leer. Fíjense que el 984 es el que decía Vélez: el acto bajo firmas privadas, mandado a protocolizar entre los instrumentos públicos por juez competente, que es el punto donde flaqueamos hoy, es instrumento público desde el día en que el juez ordenó la protocolización. Ese artículo lo buscamos y lo rebuscamos en el nuevo Código Civil Comercial y no aparece. A esto se complementaba que tampoco aparecía la segunda parte del artículo 1003 del Código de Vélez, que nos decía: la protocolización de documentos exigida por ley se hará por resolución judicial previa. Quiere decir que de las consignas que nos daba Vélez, la protocolización en sentido técnico era siempre ordenada por el juez. No hay protocolización que me puedan solicitar las partes. En la práctica, sí, comparecen ante nuestra escribanía
Escribanos queremos protocolizar este boleto de compraventa. Escribanos queremos protocolizar, sobre todo con la 13512, ya vamos a ver que ya desapareció esta posibilidad, en donde la ley exigía en el artículo 9 que todo nombramiento de un nuevo administrador se hiciera por escritura pública. Lo que era un disparate. Evidentemente, había habido algún escribano en el Congreso que quería más agua para su molino y había dispuesto que para designarse un administrador, una vez removido el anterior, tenía que ser por escritura pública. Lo que era una locura. Y la práctica hizo que se apelara a estas protocolizaciones de nombramiento. Entonces caía el administrador, que había sido debidamente autorizado justamente en esa asamblea de nombramiento, a hacer protocolizar, y le ponemos comillas, no sé si cómo hacen los chicos las comillas en el aire, porque no es protocolización, según ya vamos a ver, y nos pedían, escribano, quiero que me protocolice la designación del administrador. Y nosotros hacíamos estas pseudo protocolizaciones, que no son tales, porque faltaba la orden judicial. Hasta ahí las cosas van más o menos claras para los académicos que buscamos a veces encontrar una explicación científica de la cosa. El tema es que aparece a la par de la desaparición del contenido de un 984 y de un 1003, aparece un 302 segundo párrafo. Recordemos que el 302 apunta a los casos de sujetos que hablan idioma diferente al que se habla en el país. 302 es el que dice que las escrituras públicas deben ser redactadas en el idioma nacional. Consecuencia, si las partes no lo hablaren, se va a estar al contenido de una minuta que van a firmar las partes y que va a estar hecho por un intérprete. Hace más práctico el sistema porque no es necesario acudir a un traductor oficial. Solamente cuando no había traductor oficial uno podía apelar a algún vaquiano, algún práctico en el idioma. Personalmente me tocó la experiencia de tener que buscarle en calar húngaro. Yo ni siquiera sabía que existía el idioma húngaro como un idioma autónomo. Fue imposible conseguir un húngaro, con lo cual no recuerdo cómo lo resolvimos finalmente. Hay alguien que más o menos entendía el idioma y logramos sortear relativamente con éxito, previa designación por el juez, porque así lo preveía Vélez en el famoso artículo 999. Consecuencia, cuando aparece este artículo, uno dice, bueno, hasta ahí vamos igual que Vélez, pero en la segunda parte del artículo, que es el punto que vamos a criticar, dice igualmente las partes pueden solicitar al escribano que un instrumento en idioma extranjero lo protocolice. Hasta ahí decíamos, bueno, se está refiriendo, pensaba uno, siguiendo estos cánones relativamente científicos, si se entiende la expresión, de que toda protocolización debe ser previa orden judicial. Llegábamos a sostener, así prima facie, mirando el artículo, se está refiriendo a la agregación. Y ya estábamos acostumbrados. El propio Vélez es uno de los culpables de que no se utilice la terminología apropiada. Porque Vélez, después de haber dicho estos dos pronunciamientos en los artículos que acabamos de citar, 984, pido que lo lean ustedes para que vean la contundencia de la norma, y en el 1003, donde dice que la protocolización se tiene que hacer por orden judicial, sin embargo después menciona, con la palabra protocolizar, porque es un error bastante grueso en una ley que no utiliza una terminología técnica, el mismo legislador ha acuñado, bueno, el Código Civil y Comercial da muestras variadas de este tipo de errores, ¿no? Pero en Vélez lo notábamos sobre todo en este punto, porque hablaba, por ejemplo, en el 999, idioma extranjero, Vélez hablaba de que la minuta debía quedar protocolizada. Y la minuta en realidad no quedaba protocolizada, la minuta quedaba agregada. Son expresiones que uno trata de darle el sentido técnico, sobre todo para no generar confusión. En el artículo 1000, cuando se trataba de un sordomudo, de un mudo a un sordomudo que sabía darse a entender por escrito, recordemos que para Vélez, si no sabía darse a entender por escrito, era incapaz, de hecho. Un avance extraordinario de la nueva legislación. En el artículo 32, expresamente, únicamente declara incapaces cuando no pueden interactuar con el medio. Con lo cual, hoy en día, un sordomudo que no sabe darse a entender por escrito es plenamente capaz. Y habrá que ver cómo se sortea su dificultad para comunicarse con el entorno. Pero si puede interactuar, insisto, aunque sea por señas, con eso bastaría para que ella fuese capaz a lo del nuevo código en su artículo 32. El infine del 32, no sé si lo dije la otra vez, pero siempre recomiendo una clara lectura que le impone al notario una obligación a la que no estábamos acostumbrados. Teníamos el no fácil frente a la solicitud.
frente a aquello rayando con la ilicitud, por el temor a veces. Pero tenemos que tener el sí fácil respecto a la capacidad de las personas, porque actualmente en nuestro código de vigencia el sujeto se presume capaz, salvo ese caso excepcional mencionado en el 32, infine, que sugiero a quienes tengan el código que le peguen en su momento una crucial lectura, porque es básico para nuestro desempeño y no dejar de cumplir la función cuando el sujeto tiene la posibilidad de integrar. Lo cierto es que Vélez le llamaba protocolización a la del 999, la minuta redactada a los idiomas de las partes por un traductor público, o la minuta redactada por el mudo o el sordomudo que sabía darse a entender por escrito, debía quedar protocolizada. Mal. Doctor Vélez, está mal que usted haya puesto eso, y es lo que en parte genera la confusión. Porque usted mismo, estoy hablando hipotéticamente, doctor Vélez, imaginen qué honor, usted mismo ha dicho en el 1984 y en el 1003 que la protocolización para hacer por orden judicial, no me diga que debe estar protocolizada la minuta, porque allí no hay participación judicial. Si seguimos con los parámetros, para colmo de esto, además de que esta cuestión ya venía grave, no que a la doctora Armella, Cristina Armella. Ustedes saben que el año pasado, en noviembre, vas a ser la primera mujer presidenta de la Unión Internacional de Notarios Latinos, para orgullo de todos los argentinos. Una jurista brillante, simpática además, muy agradable la conversación con ella, pero cuando llega al punto del 302, no se le ocurre mejor idea que decir, el legislador, el nuevo legislador, el legislador del 2015, no exige que el acto de protocolización haya sido ordenado por el juez. Es decir, a cambio de interpretar la ausencia de una norma equivalente del 984 y del 2003, cree que el legislador no quiere que participe el juez en un acto de protocolización. O lo que es más o menos lo mismo, el escribano está autorizado, aún sin la orden judicial, a protocolizar en sentido técnico este documento. Obviamente, eso no es así. Fíjense que cuando cada función, cada profesional quiere asumir un rol que no le corresponde, lejos de ser un ganador, es un perdedor porque le endilgan una función para lo que no está facultado y comienza a caer en el descrédito social. Nosotros creemos, siguiendo a los grandes maestros, ¿no? Les hablo de Salvat, en el ámbito del derecho civil, les hablo de Carlos Pelosi, incluso de Attari, cuando analizaban el artículo 980 del Código de Vélez, decían el escribano, el funcionario, perdón, porque se refiere a todos los funcionarios públicos. Cuando el funcionario realiza un acto, debe estar dentro de los límites de su competencia material y territorial. Con lo cual nos estaba diciendo, dice Salvat, que evidentemente cada uno de los funcionarios, que nosotros sabemos que son 3, autorizantes de acto me refiero, escribano, autoridad administrativa y juez, cada uno de ellos tenía una atribución diferente. Y quizás la más omnipresente en todos los actos de la vida jurídico-civil, los sujetos, sea la del juez, que puede revisar un poco cada una de las actuaciones de los otros funcionarios. Pero la regla general es que cada uno tenga una atribución diferente. ¿Y cuánto nos hiere cuando alguno de estos funcionarios se propasa y quiere hacer lo que le corresponde al otro? Tenemos ejemplos, ejemplos legales. Fíjense, en materia de incumbencias, el artículo 57 de la espantosa ley 24441, aún en vigencia, que prevé la subasta extrajudicial, dice que el escribano inaudita, sin intervención judicial alguna, inaudita parte, puede sacar a subasta el inmueble, en contra de la Constitución Nacional, que únicamente se puede privar de la propiedad por sentencia fundada en ley 17. Para darles alguna idea, ¿no? El notario defendiendo esta incumbencia, que obviamente no tiene forma de defenderse sin que pongamos una mácula, enturbiemos un poco la cientificidad de nuestra disciplina. Más allá de que el escribano estaría perfectamente facultado y lo haría quizá con toda excelencia esta subasta, no está dentro de las atribuciones el hacer la subasta de un inmueble. Podría sí llegar a instrumentarla, pero quien la tiene que hacer es el juez. Eso está previsto, si ustedes lo leen, en el artículo 57 de la 24441, para que vean que no les estoy inventando. Totalmente inconstitucional. Tardó bastante tiempo en haber uno que otro fallo que
dijera que es inconstitucional el artículo 57. Y así podemos poner otros ejemplos. Todos conocemos el ejemplo de esta querida escribana cordobesa, no vamos a decir quién es, no la vamos a explicar porque ella tenía sus motivos, según me lo dijo a mí mismo, que hizo un casamiento. Hizo un casamiento dentro de su escribanía, instrumentó en un acto notarial un matrimonio. Tuvo sus motivos, según explicó, a mí me dejó bastante conforme, y era realmente tranquilizar las partes, porque el hombre estaba muy afligido de no poder contraer ese matrimonio. Son lugares, aspectos, momentos en el que el funcionario se aparta de su verdadera función y apunta hacia otro lado. Todo esto enturbia, obviamente, un razonamiento jurídico coherente. Y nosotros estamos bien en desacuerdo con ello. Yo recuerdo esta famosa frase acuñada en la antigua Grecia: zapatero a tus zapatos. Cuando el pintor, que era un dibujante Apeles, le dice al zapatero que ha descubierto que está mal dibujada la hebilla del zapato del retratado. Y dice: esa hebilla es la izquierda y usted la ha puesto en el calzado derecho. Entonces agradece a Apeles. Apeles es el autor de esa hermosa frase que dice: nulla die sine linea. Ni un solo día sin una línea, un dibujante griego. Con lo cual quería decir que siempre, todos los días, aunque sea un poquito, tenemos que hacer lo que hacer. No dejemos que pasen 2 o 3 días sin. Esto lo decimos para la gente que está haciendo su tesis, cuando hacemos una ponencia por un congreso. Todos los días un trabajito. Yo tuve un tiempo puesto incluso en la computadora, apenas la aprendía, nulla die sine linea, Apeles. Lo cierto es que el zapatero le gustó tanto que le admitieron la crítica que empezó a salir que la sombra de aquí a ahí, ya a Pérez no le gustó al zapatero a tus zapatos, y ahí viene la famosa frase, ¿no? Estamos hablando del siglo VI, por ahí, de la antigua Grecia. En definitiva, lo que queremos decir con esto: funcionario, a tu función. Al notario se le ha encargado la recepción cierta de las voluntades de los particulares y la corroboración cierta de hechos que pueden generar consecuencias públicas. Hablando de los actos jurídicos, artículo 959, y el simple hecho jurídico, artículo 950, artículo 258. 257, 258 y 259 son las 3 normas que estarían dando pie, digamos, a este quehacer notarial en cuanto a corroborar hechos o instrumentar actos jurídicos, pero siempre son recepción de particulares o corroboración de situaciones jurídicas. Esta idea de, obviamente, tratar en la medida de lo posible no salirse de su función, tenemos otro ejemplo. No quiero demorarme en esto porque me molesté en tomar ejemplos, en nuestras clases lo damos para que vean que no son cosas utópicas, básicas. Hubo un juez que celebró una escritura pública, no sé si ustedes lo sabían. Estábamos en el ámbito de la venta directa en las quiebras. Cuando ofreció subasta no aparece ningún comprador, el juez está autorizado a admitir algún interesado directo que venga. Es el artículo 213, hoy en día, de la ley 24.522, en donde aparecía: yo estoy interesado en comprar eso que salió a subasta y no se vendió. Entonces el juez, a cambio de interpretar que debía pasar las cosas a un notario para que hiciera la escritura, directamente optó por hacerle una hermosa escritura. Con todo el aspecto de una escritura en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, hizo ciudad acá en Córdoba, y el inmueble que es actualmente propiedad del Banco de la provincia de Córdoba, que está en Colón al 200. O sea que todavía pueden ver cuál es el inmueble que se adquirió en una subasta cuya instrumentación no es una escritura pública, no es una subasta, venta directa, perdón. No es una escritura pública, una venta directa donde el juzgado, en seguimiento del 213, hizo la venta a un particular. Hermoso ejemplo de cuando hay un atropello del funcionario, se ve que tenía alguna vocación notarial, el juez quiso darse el gusto de redactar un escrito. En nuestro caso, tenemos, como hemos dicho, actos voluntarios y en plena armonía. Esto lo tienen bien en claro los españoles. Apenas hay un disgusto, una pelea, hay un pleito en la audiencia notarial, cesa la jurisdicción o competencia, mejor dicho, material del notario, y pasa a los tribunales si es que no logra un arreglo extrajudicial. Así las cosas, habiendo distinguido someramente, ya lo vamos a hacer más en profundidad, de la simple agregación, vamos a hacer un pequeño repaso, diría yo, de todos los documentos en el Código Civil y Comercial. En realidad no hay demasiada variante con el Código de Vélez, salvo aquellos puntos en que la técnica ha superado la legislación. Vélez Arfield no se imaginó jamás poder dar una clase, una charla, como la que estamos dando acá. Vélez Arfield no se imaginó jamás que pudiera haber una fotocopia. La fotografía era incipiente en ese momento, había algunos experimentos fotográficos ya en ese momento.
pero no era una cosa que se manejara todos los días. Fotocopias, envíos de correo electrónico, chats, todo eso son documentos con un menor valor probatorio quizás que los que están firmados, pero lo son. Entonces, el nuevo código se ayorna en ese punto y cuando regula los documentos nos hace, yo diría, una enumeración, con alguna crítica le podríamos hacer, pero básicamente alude a que los documentos pueden ser instrumentos particulares, instrumentos privados e instrumentos públicos. ¿Por qué le digo alguna crítica? Porque a los instrumentos particulares le llaman privados no firmados. Esto es una confusión de punto de vista técnico. Si bien es cierto no está mal, no es conveniente meterle el privado. ¿Por qué no hablamos, como hacía Vélez, instrumentos particulares, aquellos que no son instrumentos privados, porque el privado tiene que estar firmado? Recordemos que Vélez Sarsfield decía, no hay instrumento privado, es nulo el instrumento que no se encuentra firmado y no puede ser suplida por ningún otro elemento. Ahora tenemos un 288 que lo dice más o menos parecido, quizá un poco mejor, porque va directo a la necesidad de la firma y cuál es el significado de la firma. Si el acto se encuentra firmado, esa firma autoriza a suponer, más bien obliga al sujeto a todo el contenido negocial que está por encima. Y Vélez Sarsfield en la nota 916, que no tiene desperdicio, lo que discuten esas notas medio históricas, vayan a ser 916, cuando Vélez Sarsfield, citando a Federico Carlo de Savigny, dice, desde la Edad Media se usaba poner al pie del documento la firma indicando que era de su autoría. Y por supuesto esa firma de la que nos hablaba Vélez era el nombre y apellido. Hoy en día no, pues es un signo que no necesita ser el nombre y apellido. Todo eso está en el 288. Lo cierto es que tenemos instrumentos particulares, lo que no se encuentra en firma. Una grabación magnetofónica, una grabación en un sistema de MP3, un mensaje telefónico, no sé si a usted habrá tocado. Yo he tenido que dejar constancia y corroboración de amenazas telefónicas. El hermano de una mujer golpeada amenazaba al esposo con que si lo encontraba en la calle le iba a desfigurar. La indignación del hermano que veía que el esposo de su hermana le pegaba diariamente. Entonces le mandó esas amenazas. Viene el abogado del ex esposo y exige que se le haga un acta dejando constancia de las amenazas existentes. Fíjense que eso es un documento particular, tiene firma. La firma digital, la firma electrónica, son cosas diferentes. Y la firma digital es la que se va a imponer cada vez más. Quizás esta pandemia nos obliga incluso a los que somos más taseados en admitir este tipo de tecnología que nos distan tanto de una realidad, admitir esto de la firma digital. Firma digital en sentido estricto, ¿no? No es mandar el documento por vía internet, sino que tiene que tener un efecto vinculante típico de la firma, que es lo que justamente está previsto en el artículo 10, 11 de la ley 25.506, que es la que regula la firma digital en el país. Lo cierto es que tenemos el documento particular, insistimos, con cualquier soporte, que la característica saliente es que no está firmado. Hay que probar la autoría. El 319 nos dice cuál es el valor probatorio que tiene, y es ínfimo. Si ustedes leen el artículo 319, el instrumento particular tiene un valor probatorio ínfimo, hay que rodearlo de otro elemento de prueba. Y los procesalistas solían hablar de principio de prueba por escrito, para referirse al instrumento particular que ya estaba en Vélez, en la novedad. En 1190 de Vélez aparecía el instrumento particular. Quiere decir que es un valor muy, muy ínfimo. Es un instrumento privado que tiene un gran valor. El que lo firmó tiene obligación de acudir a los tribunales para reconocer si es o no su firma. Lo dice expresamente el 314. Todo aquel a quien se le imputa una firma está obligado a concurrir a los tribunales a declarar si la firma le corresponde o no. Es la primera obligación que genera el haber tampado una firma. Si yo digo no es mi firma, tendría que haber pericia. Si digo que es mi firma y la reconozco, ese documento pasa a ser auténtico en el sentido de que ya no es apócrifo. Ya sabemos que las firmas pertenecen realmente al sujeto. Ese es el sentido del reconocimiento. Y finalmente tenemos los instrumentos públicos, que como escribanos que somos, creo que nos falta que repasemos de qué se trata, ¿no es cierto? Pero lo que más nos interesaba acá era de que a estas tres categorías, instrumentos particulares, instrumentos privados e instrumentos públicos, tendríamos que abrir un casillerito nuevo. Yo diría que habría que agregar un casillerito nuevo, porque no llega a ser instrumentos públicos en el sentido estricto que nosotros lo comprendemos siempre. Entonces yo me atrevería a decir que son instrumentos privados protocolizados. Pondría para que no nos confunda su denominación. Parafraseando a la Cruz Verdejo,
Que respecto a la registración, tiene una frase hermosa que yo la cito mucho. Dice la Cruz Verdejo: los instrumentos acceden al registro no para que sean buenos, sino por buenos, y eso justifica la función codificadora del registrador. El registrador va a verificar previamente a darle acceso a sus asuntos que el documento sea bueno. Y una vez que es bueno, accede a publicitar. Acá yo me atrevería a parafrasear la Cruz Verde, que ustedes dirán que tiene que ver el derecho registral con la protocolización, más allá de que tiene alguna relación, no ya vamos a ver. Pero lo que más nos interesa acá es que hay una correspondencia perfecta entre la frase de la Cruz Verde sobre el registro y la frase de la protocolización. Digo de la siguiente forma: el juez, cuando ordena la protocolización, no ordena la protocolización para que el instrumento llegue a ser auténtico, sino que por ser auténtico ordena la protocolización. Es decir, que nosotros la única tarea que vamos a cumplir dentro de las bondades, que sabemos que son muchas, que tiene el sistema notarial latino, el único aporte que le vamos a dar con nuestra intervención es darle matricidad y ponerla en definitiva al acceso de todos a través de la publicidad, que significa un registro jurídico notarial, que no es para todos, como sabemos. Está el secreto profesional, imperante en el artículo 11 de la ley 4183, pero en definitiva cualquiera que tenga interés va a poder acceder a ese tomo y advertir cuál es el documento que nosotros tenemos protocolizado. Pero el escribano no le agrega autenticidad, el escribano no le da el carácter de instrumento público, se lo da la protocolización. Eso lo decía muy bien Vélez, se los leo de nuevo, en el pedacito del 984, que decía: es instrumento público desde el día en que el juez ordenó la protocolización. Y es muy sencillo, fíjense con cuánta facilidad se puede explicar. El juez se aseguró de que el documento fuera auténtico. El juez tomó todos los recaudos necesarios para saber que no se trataba de un documento dudoso en cuanto a si era apócrifo, si realmente existía, si las partes lo habían suscrito o no. Entonces, para ello se tomó en cuenta todo un procedimiento tendiente a llamar a las partes, buscar testigos en su momento, que dijeran si el documento es auténtico. Una vez que el juez se convenció, con las reglas de la sana crítica, de que el documento es auténtico, busca al escribano para que lo protocolice. Fíjense qué tarea, si se quiere, tan secundaria que hace acá el escribano. Nosotros estamos acostumbrados a instrumentar actos auténticos per se. No, acá se nos hace agregar un documento que ya es un documento auténtico. No podemos agregar en nuestro protocolo cualquier cosa. Todo documento que se agregue tiene que ser instrumento auténtico, dijera el maestro Gutiérrez Cáceres, nuestro maestro de Derecho Civil, parte general, que decía: el instrumento público es el instrumento auténtico. No me vengan con más palabras, con decir, todavía se lo puede leer en sus lecciones de Derecho Civil, parte general, editorial Advocatus. El que tenga ese libro, cuídelo como oro, porque es una belleza, serán 300, 350 páginas, unas explicaciones tan didácticas. Y no le gustaba que le agregara ninguna cosa más. El viejo quería que le dijeran solamente documento auténtico. Esa autenticidad es la que el juez verifica antes de ordenar la protocolización. Fíjense qué diferencia entre decir que el escribano puede protocolizar cualquier cosa que le traiga, a decir no, el escribano solo va a protocolizar en sentido técnico cuando el juez lo haya ordenado, porque previamente ha verificado, y este es el punto central, ha verificado que el documento fuera realmente un documento auténtico. Respecto a intentar acreditar que los autores del Código Civil y Comercial no quisieron, yo siempre me acuerdo de una frase que yo se la escuché a un comercialista fácil, después la he visto citada también en Yambías y demás, pero me impactó un comercialista que dijera algo propio de derecho civil, diría yo, más que de derecho de parte general. Y él claramente nos expresó en una charla que estábamos dando en directo, estaba él hablando directamente, nos dice: la ley se independiza de su creador. Un poco pasa como con los hijos. Nosotros tenemos nuestros hijos, los cuidamos, los protegemos, los educamos para que sean buena gente, y a lo mejor el chico se deschaba y termina siendo un desastre. ¿A cuánto les ha pasado? Acá pasa exactamente lo mismo. El legislador pudo querer hacerlo así y se la mata. Yo creo que no, que el legislador se equivocó. Se olvidó de plantear en una norma, de consignar una norma, este tema de la protocolización. Lo vamos a probar después, ahora no nos vamos a ir porque nos vamos a ir al 23-29 después para que ustedes vean
como queda claramente comprobado que en realidad el legislador se olvidó de sentar lo que era la protocolización. Pero vayamos a los efectos que genera la protocolización. La protocolización, en primer lugar, transforma en instrumento público, no el acto nuestro de protocolización, sino todo el trámite de protocolización hecho ante el escribano, como ya dije. En el momento en que el juez dice protocolícese, allí el instrumento se transformó en un instrumento auténtico. Obviamente hablar de fecha cierta, como hacen algunos en el instrumento público, a mí no me gusta, porque es una obviedad. Obviamente que un instrumento público tiene fecha cierta, es cierto todo su contenido. Si nos vamos al 296, la fecha es uno de los elementos que aparece en el inciso A de los 96, de manera que es una verdadera sobreabundancia, un pleonasmo, diría yo, decir que el instrumento público tiene fecha cierta, obvio. Pero el punto central, el que creemos que ha querido montar la norma, que se refiere a las protocolizaciones, es más que nada darle matricidad. Porque la matricidad, como ustedes saben, impide la pérdida, la destrucción, posibilita su publicación. No vamos a poder hacer estudio de títulos gracias a que tenga su matriz. ¿Cómo vamos a hacer un estudio de títulos de algo que no tenga protocolización? No vamos a saber a dónde encontrarlo. La idea de la protocolización es un poco meterlo en el tráfico, sobre todo cuando son títulos sobre inmuebles, ¿no? Meterlo en el tráfico normal como si fuera un título cualquiera, en definitiva, esta protocolización. Siempre ordenada por el juez conforme vamos a ver. Recordemos que la más frecuente entre nosotros era el testamento oloroso, pero hay otros documentos, títulos sobre bienes raíces, decía Bell en el 1211, referido a bienes que se encuentran en el país, pero el título se celebró en el extranjero. ¿Cómo hago para hacer un estudio del título? A ver, quiero ver a alguien que tenga que viajar. A alguno le gustará, ahora no por el coronavirus. Pero decía, vean, me va a tener que pagar el viaje a España porque esta escritura se celebró en España y tengo que hacer un estudio del título. Obviamente sería un incordio tremendo. Entonces, el propio Vélez, que vamos a ver una hermosa norma de Vélez, mal redactada pero con una buena intención, procura que todo lo que sean títulos matrices de bienes raíces queden en el país, porque nosotros no nos independizamos nunca de las causas. Artículo 281, 280. Todo nuestro sistema es causal. Entonces, cuando yo me tengo que divorciar, tengo que saber cuál es la causa de adquisición, para ver si el bien es propio o no. Tengo que hacer una acción reivindicatoria, tengo que hacer un análisis de las causas, ver quién tiene mejor título. Tengo que hacer un usucapión, tengo que hacer un análisis de las causas para ver quién va a ser mi codemandado, mi demandado. En definitiva, nunca nos independizamos de las causas. Esto es muy importante, claro, creo que ya lo remarcamos en las charlas anteriores. Estamos dentro de un sistema causal. La causa no se separa jamás de la adquisición del derecho. A diferencia de los alemanes que tienen el sistema abstracto, donde con que esté en el asiento registral, asentado el propietario, ya es independiente y o no nos interesa en definitiva cuál fue su causa de adquisición, al punto tal que desaparece. Y ya no vamos a poder ni siquiera indicar la nulidad. Nosotros no, tenemos siempre la causalidad, con lo cual es importantísimo tener la causa en el país, por eso cuando el título se da en el extranjero, tiene que venir al país. En sentido vulgar, protocolizar sí pareciera insertar un otro documento dentro del protocolo, pero no es la acepción que uno espera en un notario, y menos un notario cordobés. Somos los más inteligentes, los más simpáticos, puramente chauvinismo estoy haciendo ahora. Tenemos que utilizar la expresión técnica. Entonces, si el sujeto viene a pedirnos que agreguemos el documento, decir lo que te estoy pidiendo es una agregación. No le pongan la palabrita, por favor. Solicita que protocolice. Solicite que agregue el protocolo o que inserte el protocolo. ¿Por qué? Porque no es protocolización, falta la orden judicial. Es muy sencillo. No es el único documento, no es el único protocolo en el cual se protocoliza o se agrega, mejor dicho, la documentación. Fíjense que en los pronunciamientos judiciales, la sentencia también suele terminar diciendo protocolícese, hágase saber y dése copia. Protocolícese, en definitiva, el original de la sentencia tiene que quedar en el protocolo, es el original de la sentencia. Las otras eran copias al carbónico, se hacían antes y quedaban en el expediente judicial. Pero el original está siempre en el protocolo de autos interlocutorios o sentencias según la jurisdicción. Y de ese copia que es el traslado, ¿no? Que para nosotros también funciona el traslado. No dejen de leer la nota del 997, el Código del Desafío, donde explica los tres tipos de documentos básicos notariales. Dice la matriz, la copia y el traslado. Y el traslado es copia de la copia, que es lo que le damos, por ejemplo, al cesionario, perdón, al deudor cedido.
cuando lo notificamos, le decimos, vea que su título, su crédito ha sido cedido al señor fulano de tal. Acá le corro traslado y le doy copia de la cesión. Hay que darle copia de la cesión también al deudor cedido, ¿no? Y al acreedor cedido, porque si no, no se considera ni siquiera producida esa mutación jurídica hasta que no se notifique. Es un tipo de modo, así como la tradición en los derechos reales, en los derechos personales, la comunicación de la cesión hace de modo. Lo cierto, volviendo a lo nuestro, es que esta idea de la protocolización y la diferencia con la agregación ha generado en la doctrina unas ideas bastante interesantes. Por ejemplo, José María Orell, digo, muy enjundioso, muy profundo. Él dice que para no desestimar la palabra protocolización a la que el usuario está acostumbrado, jueces, escribanos y abogados hablan indistintamente de protocolización y agregación. Entonces él sugiere conservarle el protocolización, pero ponerle un propia o impropia. Protocolización propia es la que ordena el juez. Y protocolización impropia es la que nos piden las partes sin que realmente nos la hayan solicitado. El Código Civil y Comercial utiliza mal las expresiones, lo que genera también esta otra confusión que ya llega. Fíjense que utiliza en el 304 el otorgante con discapacidad auditiva. No se refiere al otorgante con discapacidad auditiva, dicho sea de paso, es el sordo. Lo que pasa es que el eufemismo, ¿cómo le vamos a decir sordo, pobre hombre? Digámosle simplemente que tiene discapacidad auditiva. Pero eso confunde muchísimo. Yo tengo discapacidad auditiva porque me falta un oído, pero digo perfectamente un oído finísimo. Tengo discapacidad auditiva, pero no estoy dentro del 304. Eso falta por querer usar eufemismo, ¿no? Que el pecante justificó siempre ahora. Acá la ley no está autorizada al eufemismo, tiene que hablar con certeza. Es decir, el sordo. Fíjense que cuando estamos en el sordo, cuando hemos dicho 304, va a decir que esto queda protocolizado. ¿Qué es lo que queda protocolizado? Si sabe leer, si sabe escribir, el sordo se va a protocolizar. No, señor, agregada, no hay orden judicial. Lo mismo pasa con el 307, con los documentos habilitantes, con los documentos legitimantes, con auto declaratorio de herederos, por ejemplo, queda agregado, no protocolizado. Y el segundo párrafo del 302, que es el que le hace decir a Cristina Armelia que ahora el escribano puede protocolizar sin la orden judicial, lo que no es cierto. Pero el código usa bien, por ejemplo, en el primer párrafo del 302, cuando habla de agregados. Deben quedar agregados. Eso debería decir. En el 306, la justificación de identidad, agregando el documento nacional de identidad. No dice protocolizando el documento nacional de identidad. Porque la orden judicial es menester para que realmente pueda funcionar el sistema como lo estamos queriendo. Así las cosas, nosotros estaríamos ya en condiciones de esbozar lo que sería una definición, un concepto, si ustedes quieren, por la amplitud, de lo que es una protocolización para nosotros, que incluye la inserción, incluye la agregación, pero con la exigencia de la previa declaración de autenticidad por el juez. Y decimos así, lo tengo acá textualmente, porque a mí me encantan las definiciones, ¿no? Es la actividad, protocolizar es la actividad funcional. La actividad funcional de protocolizar consiste en insertar en el protocolo por orden judicial un instrumento privado original, homologado y previamente calificado de auténtico en cuanto a la autoría y al contenido. Vamos a explicar un poquito lo que hemos querido decir. Cuando decimos que es la actividad de insertar, estamos haciendo alusión a la parte física. Cuando recibimos el testamento, yo he conocido casos donde el juez no le quería entregar el testamento al escribano. ¿No? ¿Cómo se va a llevar usted el testamento? Yo no había leído. Es lamentable que pasan esas cosas. Son anécdotas interesantes, no es para burlarse a nadie, porque no doy nombre. Obviamente lo que se dice con la protocolización, agregue el documento, pero previamente usted lo va a agregar porque yo he declarado que es auténtico. Por eso decimos, consiste en insertar en el protocolo por orden judicial un instrumento privado original. No nos quedamos con eso solo, porque el juez no debe decir, protocolícese. No, previamente se tiene que asegurar de que el documento es auténtico, cita a las partes. Y ojo que esa citación da la obligación de responder, ¿no? Vieron que el 263 del Código Civil y Comercial, un artículo que a mí me encanta, ya estaba en el Código de Vélez, decía que el que calla ni afirma ni niega, salvo cuando tiene obligación de responder. Este es un caso que tiene obligación.
ven, esta es su firma o no es su firma. Usted acepta este testamento, acepta este documento, lo suscribió. Por eso la doctrina dice firma reconocida o dada por reconocida. Apunta a eso. Y a la incomparencia, a la negativa responde. Y decíamos acá, la actividad funcional de protocolizar consiste en insertar en el protocolo, por orden judicial, un instrumento privado original. Tiene que ser original. No se pueden protocolizar copias. Es el original. Por eso es que al final las normas siempre decían, a la parte que lo necesite, se le dará un testimonio de nuestra escritura. Obviamente vale más el documento original porque allí está también transcripta en la parte pertinente la orden del juez de protocolizar. Con lo cual eso que era un instrumento privado, luego de todo este trámite, tanto el judicial como el notarial, la parte va a exhibir para acreditación de ese documento un testimonio expedido en el ámbito notarial que va justamente a decir el juez ordenó su protocolización del documento que dice, lo transcribe y agrega el original al protocolo, tal como hacemos con los testamentos. Y después decimos homologado. ¿Qué significa homologado? El juez tampoco puede ordenar la protocolización de cualquier documento. Homologar significa que esté de acuerdo a la ley. Homologos, que esté conforme a la ley, conforme a derecho. Si el documento tiene alguna anomalía que no es conforme a derecho, por más auténtico que fuere, el juez no debe ordenarlo. No. Para un ejemplo del absurdo, un contrato en el cual se contrata un sicario, vengo a protocolizar esto, señor juez, imaginemos que se pudiera en una jurisdicción determinada protocolizar, hacer protocolizar cualquier documento, o las protocolizaciones de subasta que se hacen en algunos lados y nosotros las tenemos previstas en Córdoba. Imaginemos que tuviéramos un ejemplo así, el juez, previo bastante cuál es el contenido de un documento, va a decir, no lo homologo. Es antijurídico, es en contra de la ley y no ordena la protocolización. Por eso ponemos nuestro concepto, que decimos homologado, previamente calificado de auténtico. Si el documento no es auténtico en cuanto a su autoría y su contenido, no ordena la protocolización. Fíjense que con que las partes reconozcan la firma, artículo 288, ya el contenido es auténtico en ese sentido. Porque la firma, como dice el 288, implica aceptación de todo lo que está por encima. La simple agregación, en cambio, la simple agregación no genera este tipo de efectos jurídicos. Logra así que le ampare la perdurabilidad del protocolo, típica. Supuestamente, cuando el mundo se derrumbe, va a quedar flotando en el espacio los protocolos notariales. Porque son incólumes, indestructibles, los guardamos para siempre. De manera tal que cuando hablamos de la simple agregación, lo que buscan las partes, entre otras cosas, es que el documento no se pierda. Y otro punto jurídico muy importante también es la fecha cierta que le va a brindar. Recordemos que Vélez Arfiel en el 1035 tenía supuestos de fecha cierta discutidos en doctrina, la doctrina más clásica, por ejemplo, Carlos Emérito González decía que era taxativa, la doctrina más liviana, más moderna, como Perosi decía, no, son supuestos enunciados nomás, pero puede haber otros casos, y la jurisprudencia también apuntaba para ese lado, decía, siempre que se sepa, que se puede acreditar que el documento estaba firmado en tal fecha, esa pasa a ser la fecha siguiente. Y se separó de la numeración de Vélez, que alguna doctrina encumbrada decía que era taxativa. Hoy en día el artículo 317 para mí está perfecto. Sugiero también su lectura para que sepamos a lo que apuntamos con la fecha cierta. Fecha cierta respecto de terceros, siempre hay que aclarar, ¿no? No a poco padece las expresiones. Pero fecha cierta entre las partes es la que figura en el contrato. Respecto de terceros, es la fecha cierta respecto de terceros, que es la que nos interesa a nosotros, la que nos permite la oponibilidad conforme a su orden de prioridad, a su prelación. Entonces el 317 dice, cualquier acontecimiento que demuestre que el documento no pudo ser suscrito antes. En definitiva, abre la puerta, tal como lo ha dicho la jurisprudencia del 2035. Hoy en día, podemos decir perfectamente que uno de los aspectos fundamentales de la protocolización es darle fecha cierta a ese documento. Si antes no estaba con la firma certificada, que era fecha cierta, sin lugar a dudas, desde el momento en que lo incorporamos al protocolo, pasará a tener esa fecha cierta. En general, y cuando las partes nos piden la agregación de una documentación, yo suelo decir que el escribano tiene que ser dadivoso en ese punto. Algo que sea manifiestamente improcedente, tenemos que darle la posibilidad de que el sujeto, en definitiva, adelante una prueba, agregando la documentación que se nos solicite. Realizando un acta o algo por el estilo, alguien acompaña la documentación. El escribano puede agregar esta documentación, sacamos fotocopia, se certifica y se agrega el protocolo. Esa ya puede ser fotocopia
porque no es la protocolización propiamente dicha. Personalmente tengo una anécdota que es una belleza, porque se trataba de probar en un acta que quien estaba habitando el inmueble declarado como bien de familia, que hoy es vivienda, ante la 14.394, se trataba de probar que no estaba habitando el inmueble, que lo había alquilado a otra persona. Y eso hacía caer la protección que brindaba el bien de familia. Estaba obligado a habitar él o su familia en el inmueble. Y cuando fuimos al inmueble, la señora que estaba allí, informada de que veníamos a corroborar si vivía el señor fulano de tal, del susto que tenía, dice, no, yo soy inquilina. Me lo alquiló, el señor que usted busca me lo alquiló. Y ahí nomás, si me permite, le muestro el contrato. El abogado que me acompañó dice, sí, por favor, tráiganos. Entró para adentro y me mostró el contrato. Y el abogado le dice, ¿podemos sacar una fotocopia? Justo había un kiosco de fotocopia al frente. Sacó la fotocopia y escribió, agregué al protocolo. Se dan cuenta ustedes la prueba. Irrefutable en cuanto a que efectivamente el inmueble había sido alquilado y no lo estaba habitando quien debería haberlo habitado. Tenemos casos de agregaciones para enumerar artículos, ¿no? Lo del idioma que ya dijimos, 302, la discapacidad auditiva que ya dijimos, certificados, autorizaciones, habilitaciones, todo lo que hacemos a diario con las escrituras relativas dominiales que agregamos al certificado de catastro, certificado de renta. Esas son agregaciones, no son protocolizaciones, como es obvio. Y particulares son los que en definitiva nos piden, ¿no? Hay algunas que son legales y otras las que las partes no. Y casos de protocolización propia, nos vamos agregando propiamente al tema central, que es muy breve, pero me parece que es muy interesante, que son en primer lugar el testamento. El testamento hológrafo, no cualquier testamento, no vamos a protocolizar un testamento por acto público porque ya está dentro del protocolo, ni siquiera está protocolizado, es protocolo. El que se protocoliza es el testamento abierto, que es el único que habría tenido nacimiento, artículo 24, que permanencia, el 2477 del Código Civil y Comercial. Aquel que el testador redacta de su puño y letra, por su hológrafo, firma, con todas las reglamentaciones que además se mencionan en los dispositivos siguientes, 2477, 2478, el testamento por acto público. Este testamento hológrafo necesita ser protocolizado porque, fundamentalmente, porque no tiene matricidad, se puede perder. Y ni qué les cuento, cuando en ese testamento hay legados. Y ni qué les cuento cuando en ese testamento hay legados de inmuebles. Porque va a ser el título, realmente la causa de adquisición, causa de modificación, según cual sea el acto que haya previsto el testador en el momento de hacer el legado, por el cual ese sujeto va a tener la legitimación dispositiva. Es decir, nos va a acompañar a nosotros un testamento. Si el testamento hológrafo no nos puede traer el testamento hológrafo así como. Tiene que traer el testamento protocolizado y por orden judicial. Y ahí nos tenemos que ir al artículo 2339. Es un verdadero muestrario, como digo, un vademecum. Ustedes saben que es un vademecum. Esto es un vademecum de patologías. El 2339. Es para un festín de los críticos. Un verdadero festín. Que denota además una gravedad bastante seria, el desconocimiento de lo que es la protocolización por parte de los legisladores. Hay cuestiones que son imperdonables, que lo vamos a ver acá cuando apenas leamos el artículo 2339. Fíjense cómo dice. No me interesa la primera parte porque es el primer pedacito del 2339 alude al testamento por acto público. Nos vamos al segundo párrafo. Si el testamento de hológrafo debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura, si estuviese cerrado, no se refiere al testamento cerrado, sino que a veces el testador lo deja en un sobre. Hay imprudencias hermosas sobre ese punto. No viene el caso de ponerlas ahora porque vamos a demorar. Pero si estuviese, lo abro, ¿no es cierto? A dejar constancia de todo el documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante pericia caligráfica. Primera modificación importantísima que hace el Código Civil Comercial respecto al Código de Vélez. En el Código de Vélez, si nadie lo impugnaba, el documento testamento hológrafo pasaba como si no tuviese absolutamente nada que objetarse. Con lo cual habrán pasado sin dudas algunos testamentos que no eran auténticos, no habían recibido impugnación. Para evitar eso, siguiendo una corriente doctrinaria que ya se venía criticando mucho el hológrafo por estas circunstancias, se hace siempre necesaria la pericia. Esto no ha sido modificado en los códigos procesales, ¿no? El Código Procesal de la Nación nos habla de pericia cuando hay impugnación, el Código de Córdoba igualmente, porque hay una gran pereza por parte de las legislaciones locales
en ayornarse a las modificaciones del Código Civil y Comercial. Parece mentira, llevamos 5 años, vamos a cumplir 5 años y todavía no se han ayornado los códigos procesales. Pero en este caso lo importante que nos remarca, que para remarcar en la norma, yo lo tengo subrayadito acá en mi código, y a la comprobación de la autenticidad y la firma del testador mediante pericia caligráfica. Eso se hace en sede judicial. Cuando el juez aprueba, en definitiva, esa pericia, el documento ya es auténtico para siempre, por lo menos vencidos los plazos de las recurrencias. No podemos volver sobre ello. Non bis in idem, decían los romanos. También decían res judicata pro veritate habetur. La cosa juzgada debe ser tenida por verdad. Si la parte no impugnó, si nadie impugnó la pericia, ese documento ya es auténtico para siempre. Y previa hecha esta aclaración, digamos leyendo para que ustedes vean el grado de desastre, termina diciendo la norma. Dice, cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo, ahí es donde aparece el escribano. En otros tiempos se hacía por sorteo la designación del escribano, hoy con el código procesal actual, directamente se apela a la designación que hacen las partes. Entonces, proponemos para que haga la escritura de protocolación el escribano por parte. El escribano se persona, acepta el cargo, se le entrega el testamento, cumpliendo con todos estos recaudos, más lo que aparecen después, como ya vamos a ver en el 865 del Código Procesal, y automáticamente el testamento pasa a quedar insertado en el protocolo del escribano actual. Esta es una de las que Gattari llama las llamadas escrituras judiciales. Me causa gracia porque no les llama escrituras judiciales, sino que les llama las llamadas escrituras judiciales. Y tiene mucha razón, porque de judiciales no tienen un cuerno. El director de esa audiencia sigue siendo el escribano, y ya vamos a ver que el juez es una parte dentro de ese proceso. Es donde vemos la diferencia con el Código Procesal de la República, a donde queremos llegar. Dice que mandará a protocolizar. Asimismo, si algún interesado lo pide, le debe dar copia certificada del testamento. Ahí está la primera copia que se le da a las partes interesadas, a quien va a necesitar ejecutar el documento, como siempre hemos expresado. La copia se le da con valor ejecutivo al que va a necesitar ejecutar el acto instrumental. Pero fíjense lo que dice la última parte. Yo lo quería tachar para que no me hiriera cada vez que lo leía. Claro, no podía después explicarlo en clases, así que lo voy a tener que dejar con una gran mancha roja, porque miren lo que dice: la protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso. ¿Se imaginan el pandemonium, como digo yo, que va a generar en los tribunales? De ninguna manera puede volverse sobre esa causa, ya fue juzgada. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Algo que en nuestras clases solemos remarcar especialmente, que son las antinomias. No son tan importantes. El gordo, el flaco, el alto, el bajo, son expresiones antinómicas. ¿Qué se opone a autenticidad? Falsedad, no nulidad. La autenticidad se opone a falsedad. ¿Y qué se opone a validez? Ahí sí la nulidad. Validez que vale. Nulidad quiere decir nullo, de nullo, no alguno, que no tiene valor alguno. Entonces, haber confundido estos binomios, si me permiten la expresión, autenticidad con falsedad, validez con nulidad, es lo que le hace decir este disparate al legislador, diciendo que sea impugnada su autenticidad. Pero si su autenticidad ya fue valorada y pronunciada en sede judicial, non bis in idem, no vuelva sobre lo mismo. El Código Procesal de Córdoba, en cambio, dice perfectamente bien: el hecho de haberse ordenado su protocolo impide que pueda argumentarse sobre su nulidad, pero no la autenticidad, que no es su expresión antinómica. Un tema también interesante, podemos ver la escritura de protocolización propiamente dicho, es el testamento en el extranjero. Obviamente cualquiera puede testar en país extranjero. Para eso tenemos el cónsul, con su protocolo consular. El protocolo consular lo tienen los cónsules acreditados en legaciones extranjeras, y apunta a que los extranjeros, los argentinos, circunstancialmente o viviendo definitivamente dentro de un territorio extranjero, pueda dirigirse al cónsul argentino y pedirle cualquier tipo de ayuda. Entre ellas están las notarias. Hay una ley que pido que la busquen porque van a ver qué interesante. Si no me equivoco, el número es 2957, la 2957, seguro, artículo 22, inciso C y D. Miren la precisión de mi memoria, eso estoy viejón, pero todavía me acuerdo mucho de los números. La ley es la 20.500
En la 20957, artículo 22, inciso C y D. Allí, con una diría, sorpresa encantadora, me encontré con que directamente se decía que el cónsul tenía las atribuciones que normalmente tiene cualquier escribano. Por supuesto que no le vamos a llevar a un cónsul acreditado en España que nos haga una escritura de hipoteca al Banco Nación de acá porque va a sacar, pero ni que les cuento, supuestamente para aquello que no se puede hacer, que estamos de paso allí en ese país. Pero en principio estaría también facultado hasta para ese tipo de cosas, el cónsul acreditado en legaciones extranjeras. Bueno, en definitiva, ya van a ver que el artículo habla del ministro plenipotenciario, el jefe de delegación, son distintos grados dentro de estas facultades consulares que la ley argentina le otorga, no solamente la ley argentina, no hay convenios internacionales que adjudican a los cónsules estas atribuciones instrumentales. Y hay un decreto también, que si no me equivoco, el 8714 del año 63, que le explica al cónsul cómo debe redactar todo documento. Claro que el cónsul no necesariamente es abogado. Entonces, más allá de que pueda asesorarse, tiene en ese decreto del año 63, 8714, todo lo que debe consignar la escritura para que realmente sea válida acá en nuestro país. No ha sido actualizado ese decreto, así que transcribe el artículo 1001 y 1002 de Vélez Sársfield. Ha sido actualizado con un nuevo código. Pero como son similares, no creo que sea menester una reforma al respecto. Lo cierto es que podemos ir perfectamente al cónsul y hablar la escritura. Esa escritura, si fuera escritura pública, yo estimo, tendrá que venir al país con la firma de la alegación y tendrá pleno valor porque es instrumento público. Si contuviera un legado hay que inscribirlo, por lo cual se va a proceder a su protocolización, que es a lo que apunta el 2646. Es un artículo bastante largo, que contiene en realidad dos normas de Vélez, 2636 y 3637. Pero lo que me interesa es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo puede perfectamente otorgarse en el extranjero. Y va a necesitar, obviamente, una legalización y va a necesitar una protocolización en el país. Es la que aparece en el artículo 2646 que nosotros le estábamos mencionando. Siempre vamos a necesitar, insisto, la protocolización para poder tener el documento en el país, sobre todo cuando nos imaginamos actos traslativos dominiales sobre inmuebles. Vélez Sársfield tenía un artículo muy interesante, que era el 1211, donde se ocupaba ya no solo de los testamentos, sino de los títulos celebrados en el extranjero. Respecto a bienes raíces, utilizaba la palabra raíces. A mí siempre me dio un poquito de bronca porque tampoco es expresión técnica. Nosotros no teníamos bienes raíces ahí en la parte general, 2311 y siguientes, sino bienes muebles e inmuebles. Entonces, debo haber dicho, si son bienes inmuebles, puede tener valor el documento celebrado en el extranjero, pero no va a tener valor de la tradición que se haga de ellos si el título no ha sido protocolizado por orden del juez competente. Artículo 1211. La idea era la misma que estábamos mencionando al comienzo. El documento quede en un instrumento auténtico, en un protocolo con base en el país, para poder incluso acudir a esa causa con el motivo que fuere. Artículo 2311 del Código, pero no es el 23, sí, el 2311 del Código de Vélez Sársfield. Bueno, lo interesante de este punto es que dice que no va a tener valor si no se protocoliza la tradición. Otro ejemplo también de una mala ley, por eso que lo criticamos a Vélez también en ese punto. Porque la tradición es un hecho. Y los hechos ocurren, le guste o no al legislador. Hay un maestro español que siempre acude a la frase tan poética que a mí me encanta cuando dice: el legislador no puede ordenarle al viento que deje de soplar, ni al mar que deje de agitar sus olas. Acá pasa exactamente lo mismo. Si la cosa se entregó, por más que el legislador diga no hubo tradición, señor, la tradición hubo. Lo que tendría que haber dicho es que no tenía valor de título si no estaba protocolizado. La protocolización apunta al título. Pero la parte más anecdótica es que esta errada idea de don Dalmacio Vélez no solo la hacía aplicable a las escrituras de transmisión dominial, sino también a las hipotecas. Entonces decía, también se puede hipotecar en país extranjero, decía. Pero se van a aplicar las normas de 1211. Es decir, que hasta que no esté protocolizado el título, no valdrá la tradición. Y en materia de hipoteca no había tradición. Fíjense ustedes cómo se desbarajustan las cosas cuando no se interpretan correctamente. Lo que no debía valer en esos casos era, insisto, el título y no la tradición, porque no servía para nada allí dejar sin validez la tradición que los hechos se habían producido. ¿Qué ocurre hoy? Hoy tenemos la protocolización del testamento. Y este artículo
que se refiere a la transmisión dominial de bienes raíces, como decía Vélez, no tiene un correlato. Es decir, que hoy había quedado sin necesidad de protocolizarse los títulos matrices celebrados en el extranjero, que fueran por instrumentos públicos, que se presentan legalizados, pero tienen que estar protocolizados. Esa es otra gran falencia del Código Civil. Les leo el artículo 2667, si no me equivoco, por ahí de andar, para que ustedes vean que únicamente pide que se presenten legalizados y que sean instrumentos públicos. Dice así: los derechos reales sobre inmuebles se rigen por la ley del lugar de la situación. Perfecto, la extraicimos. Después dice: los contratos hechos en un país extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situados en la República tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que consten en instrumentos públicos y se presenten legalizados. ¿Desapareció la protocolización? Obviamente que no ha desaparecido la protocolización. De lo contrario, nos quedaríamos sin título matriz para analizar dentro de nuestro país. En definitiva, tratando de hacer una interpretación armónica, como lo dice el artículo, los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, tratando de interpretar con coherencia, creemos que forzosamente, aun cuando no lo diga expresamente la norma, se hace menester que el título celebrado en el extranjero sobre inmuebles dentro de nuestro país se exige, además de que vengan, como dice, instrumentos públicos para que sean auténticos, que se presenten legalizados, que es otro requisito, y además sean protocolizados por orden del juez, que justamente va a proceder a verificar la existencia de todos estos requisitos, la autenticidad del documento. Marquemos además que el documento celebrado en el extranjero está acorde a las leyes que corresponden al país en que se celebró, como dice la primera parte de la norma. Con lo cual no tenemos por qué presumir que el escribano está facultado, no decimos que no sepa, ¿no? Que no está facultado para hacer este bastanteo y verificar si se encuentra o no en condiciones de ser protocolizado, es decir, si tiene validez dentro de nuestro país. La protocolización en Córdoba. ¿Cómo funciona la protocolización en Córdoba? Las veces que hemos hecho protocolizaciones de testamentos hológrafos nos hemos encontrado con la siguiente situación. De las más raras a las que nos parece que corresponden, les voy a mencionar 3 situaciones. Una de ellas, una jueza, gran amiga, no la voy a mencionar porque le vamos a criticar su proceder, dice que cuando el legislador habla de protocolizar no se refiere al protocolo de un escribano, porque el juez también maneja un protocolo. Y de hecho me mostró en su despacho una serie de escrituras en las que ella misma había protocolizado testamentos hológrafos. Y no había tenido problemas, según dice. Ella no había tenido problemas. Es un invento realmente muy interesante. Nosotros, en cambio, vemos que si bien es cierto que el código procesal quizás no lo redacte del todo correctamente, en la escritura de protocolización se hace ante un escribano. Es más, el Código Civil de Vélez y el mismo Código Civil y Comercial nuevo, en el 26 que acabamos de leer, en el 2664, que no lo leímos en realidad, pero en este 2646 me parece que es, habla del protocolo de escribano. Dice, fíjense, el jefe de la legación, y a falta de este, el cónsul, debe remitir una copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado. Dicho sea de paso, eliminó el cerrado del código. Y acá sale la colación, testamento que no existe en nuestro país. Dice, o de la carátula del cerrado, al ministro de Relaciones Exteriores de la República, y este, abonando la firma del jefe de la delegación o del cónsul en su caso, lo debe remitir al juez del último domicilio del difunto para que lo haga incorporar a los protocolos de un escribano del mismo. La misma ley, y a Vélez también, porque esto es transcripción de Vélez, 336 es el 3636 y el 3637 de Vélez. Transcritos, este artículo larguísimo, son 2 normas de Vélez. Y dice que se debe incorporar a los protocolos de un escribano. Quiere decir que ya la ley nacional está exigiendo que la protocolización del testamento sea en un protocolo notarial, no se refiere al protocolo. Pero me interesaba remarcarles que la jueza de 17ª nominación de Córdoba, le digo cuál es la nominación, para que sepan de quién se trata, admite y lo tiene hecho y me lo mostró. Tuvo la gentileza de decir, le voy a mostrar, y le abrió el de sentencia y tenía aquí agregado un testamento. Me encantó la anécdota, pero me parece una locura total, no creo que sea eso a lo que apunta la ley. Por otro lado, hay que tener presente que en general, cuando nos toca algo que no sabemos bien qué hacer, acudimos a los grandes maestros, que suelen ser entre nosotros en Argentina los maestros porteños. Tenemos muy buenos maestros, un Morelli, por ejemplo, que nos han tirado,
la propia Susana Sierz, que en realidad es cordobesa, debo decir, ha sacado obras muy completas, podemos estudiar muy bien por ahí. También está la obra de D'Alessio, que es un vademecum, que nosotros lo recomendamos, incluso está actualizado, parece que le estuviera haciendo propaganda a las editoriales ahora, ¿no? Pero no, estoy siendo sincero con mi apreciación sobre estas obras. Realmente son una ayuda extraordinaria. Pero claro, cuando llegamos a una de las llamadas escrituras judiciales, donde nos metemos dentro de los tribunales, hacemos agua con esos libros. Porque esos libros regulan o hacen doctrina respecto al Código Procesal de la Nación. Y en el punto de las protocolizaciones hay una diferencia crucial que no se ha tenido en cuenta. Las protocolizaciones en la orden nacional, el juez ordena la protocolización y el escribano retira el expediente y hace la protocolización en su oficina, cumpliendo la orden judicial. En Córdoba no es así, más que la especie, algunos jueces. Tenemos que irnos con el protocolo bajo el brazo, previamente habiéndole acompañado copia para que el juez la revise, por si considera que no corresponde la redacción que le hemos dado. No nos olvidemos que hay un acto judicial ahí, donde él es el que ha ordenado la protocolización, tiene derecho a ver qué es lo que va a suscribir. Entonces se le suele acompañar una minuta previa, el día anterior, después se llama, está de acuerdo, su señoría estará presente, dígame si su señoría va a estar presente a tal hora, y el escribano se dirige. Son esas escrituras que se encabezan no ya ante mí solamente, sino ante mí, constituido en el público despacho de su señoría, doctor Formal, titular de dicho juzgado, en el cual se ha ordenado la protocolización según urge el auto tal que textualmente su parte pertinente dice: apruébase el testamento, considérase válido, ordénase su protocolización por entre escribanos que define la parte. Y después la aceptación del escribano, acéptase la propuesta del escribano para que haga la protocolización. Esos pedacitos transcribimos y nos vamos propiamente a la protocolización, donde supuestamente el juez firma cada una de las hojas y nos lo entrega para su protocolización. Siempre es recomendable transcribirlo, porque las hojas donde se redactan los protocolos, los testamentos, suele ser la que atinó a tomar el pobre viejito a punto de morir, que estaba allí a la mesa de luz, entonces agarró una servilleta. Podía perfectamente. ¿Ustedes creen que está reglamentado dónde escribe el testamento? Puede ser un papel de abstracto donde venían envueltas unas flores, una factura que le trajeron al enfermo. Y él es mi deseo que a mi muerte, la fecha, el lugar y la firma, la intención de testar. Con eso basta para que haya un testamento. A mí que me encantan esas anécdotas prácticas, tuve la suerte de tener que protocolizar una de esas libretitas minúsculas, que norte se llaman, pero chiquititas realmente para llevar en el bolsillo de la camisa. Ahí había hecho el viejito un testamento, ni siquiera siguiendo los renglones, lo había hecho en horizontal. Y era un testamento perfectamente válido, el juez lo declaró válido. Y recuerdo muy bien con la prudencia con que el juez me dice: no lo agregues así nomás, pegalo en una hoja de protocolo. Y efectivamente, como del lado de atrás no tenía nada, lo pegué en la hoja de protocolo. Pero lo interesante del punto es que la escritura está otorgada, por el juez. No es el escribano que dice, cumpliendo la orden de protocolización, vengo por este acto, efectuar. Tiene que ir al juzgado y otorgarla el juez, para que vean que no es invento mío. Les leo, acá lo tengo transcrito, el artículo 865 del Código Procesal de Córdoba. Hay más normas para leer, pero no quiero demorar mucho. Tenía como para 3-4 horas, como digo siempre, pero sé que están cansados. Ahí estoy viendo caras de cansancio en algunos de los que alcanzo a ver. Fíjense cómo dice el 865 de Córdoba. La protocolización se hará otorgando el tribunal escritura relacionada, con transcripción de la carátula, el contenido del pliego y del auto de apertura, debiendo esta escritura y el testamento original ser agregados al protocolo. Esta misma remisión se aplicaba al testamento cerrado, que ya desaparecía, y al testamento cerrado. Es decir, ¿quién tiene que otorgar el acto? Tiene que otorgar el acto su señoría. Le guste o no al juez, porque ¿por qué tengo que firmar yo eso? En 3 oportunidades tuve ese tipo de conflicto, y con una, que fue una jueza. Como siempre, las mujeres son más humildes, más sabias, más inteligentes, además de ser más, ¿no? Y dijo, usted no me podría mandar, nosotros no lo hemos hecho nunca, si no me podría mandar una minuta, y se la mandé una minuta luego por correo electrónico y me lo agradeció. Quiere decir que por lo menos en ese juzgado ahora van a exigir que sea conforme al 865 y no conforme al 705 del Código Procesal de la Nación, donde el código no pide la comparencia. El nuestro pide la comparencia. Por último, para terminar, para que proceda una protocolización, sea de testamento autógrafo, sea lo que sea, protocolización en sentido técnico, es necesario que sea el original, un retome, ¿no? El original, orden judicial,
y reconocido el documento o dado por reconocido por el juez. Se lo da por reconocido al testamento cuando el juez dice es correcto, la pericia dice que es la letra del testador y la firma del testador. El documento vale, luego se considera válido, procédase a su protocolización por ante el escribano. En ese momento se transforma en... Muchísimas gracias y